Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García de www.cursosasper.com. En este video tutorial te voy a enseñar cómo dar de alta esquemas de impuestos en el Sistema Administrativo Empresarial ASPEL-SAI 7.0. Para comenzar, vamos a las opciones de menú principal, damos clic en Configuración y después damos clic en Parámetros de Sistema. De esta manera nosotros vamos a revisar que la sección de los impuestos esté configurada y esté asignada una clave SAT a los impuestos que nosotros vamos a comenzar a utilizar en los esquemas eh, que necesitemos de acuerdo al modo en el que se van a expedir facturas o bueno, incluso recibos de honorarios se pueden generar también aquí en estos esquemas. Entonces, para comenzar, te decía, entramos a configuración, parámetros del sistema y después damos clic en esta parte que tiene que ver con los parámetros generales. Acá es donde encontramos la pestaña de impuestos y aquí podemos observar que el IEPS tiene asignada una clave SAT y el IVA también. En este caso, como puedes ver, el IVA siempre va a ser el último impuesto dentro de estos cuatro que podamos generar. Es importante que lo dejes de esa manera para el correcto funcionamiento. Entonces ya nos aseguramos que está todo correcto. Vamos a darle clic en aceptar para cerrar la ventana de los parámetros generales. Y bueno, vamos a utilizar en los esquemas que vamos a crear la retención de ISR y la retención de IVA. Entonces, para comenzar en esta parte de la creación de los esquemas de impuestos, vamos a venir aquí a las opciones de inventarios. Después damos clic aquí en esquema de impuestos y esperamos a que se abra el catálogo. El sistema ya trae ciertos esquemas de impuestos ya generados. Por ejemplo, el más utilizado que es el IVA. Voy a darle clic aquí en modificar para que observemos cómo está estructurado. Observa que como en la definición de la configuración coloqué IEPS, retención de IVA y retención de ISR, por esa razón aquí están exentos y este IVA va a tomarse del precio base. Si nos fuéramos al esquema del 0% IVA, entonces todos aquí están con valor cero y va a ser como referencia el precio base. El IVA exento sería una situación similar a ese, solo que si observas se cambia todo aquí en la parte de exento. Y acá en 16% de IVA y 8% IEPS, en este tipo de esquema de impuesto, encontramos que el 8% del IEPS va sobre el precio base, no tiene ni ISR ni tampoco IVA, por eso está exento, y el IVA al 16 es sobre un acumulado, que es el acumulado 1. ¿Ok? Entonces es de la suma la suma del precio base más el impuesto que se ha generado en el IEPS, eso se va a calcular en base al acumulado 1. Ok, entonces son distintas formas en las que podemos crear los esquemas de impuestos. Lo único que debemos de saber es cuál es la dinámica de ese impuesto, cómo se calcula, para poderlo configurar en el sistema. Vamos a agregar un esquema de impuestos nuevo, vamos a darle clic aquí en agregar y vamos a crear el esquema de impuesto que vamos a llamar 16% IVA, 4% retención IVA. Ok, entonces ya tenemos aquí la descripción. En IEPS no vamos a colocar nada y como no vamos a tener nada tenemos que cambiarle a exento. En retención de ISR, en este caso que va a ser el impuesto 2, no vamos a colocarle nada porque lo que vamos a retener es IVA, no vamos a retener ISR. Entonces, por lo tanto, ¿cómo debería de quedar? ¿Como precio base, como acumulado o como exento? A ver, piensa por un momento. Si no vamos a utilizar retención de ISR, ¿cómo debería de quedar? ¿Precio base, acumulado o exento? Muy bien, la respuesta correcta es exento. En la retención de IVA vamos a colocarle el menos 4%, ¿ok? Y entonces este valor va a ser calculado al precio base de acuerdo al ejemplo que estamos creando. El IVA, que es al 16, va a ser tomado también sobre el precio base, no va a ser tomado en ningún acumulado. Entonces, así vamos a darle clic en aceptar. Nos pregunta si deseamos dar de alta las cuentas contables. Le vamos a decir que no por el momento. Eso lo veríamos si tuviéramos interfaces. Bueno, entonces aquí ya creamos este impuesto que es, bueno, lo llamé 16% IVA, 4% retención de IVA. Vamos a crear otro que tenga IEPS, por ejemplo. Vamos a darle clic en agregar
y vamos a crear el IEPS con 16% de IVA y también 10% IEPS. Así vamos a llamar este esquema. Ok, entonces, si estoy diciendo que va a ser el 10% de IEPS, ¿qué valor deberíamos de tener aquí? Sencillo, el 10. Y va a ser sobre el precio base. ¿Voy a usar retención de ISR? No. ¿Qué debo de usar? ¿Acumulado, exento o precio base? Exento, por supuesto. Retención de IVA también va a ser con el 0 y va a ser exento. ¿Ok? Y el IVA al 16%, de acuerdo a este ejemplo, vamos a imaginarnos que es tomado en base al acumulado 1. Y le damos clic en aceptar y así ya le decimos otra vez que no a las cuentas contables, todavía no vamos a ver interfaces. Entonces, en este caso, nosotros aquí podemos ver ya los esquemas de impuestos que hemos creado, el impuesto 9 y el impuesto 10. Si no corresponde el mismo número a los ejemplos que tú tengas, no te preocupes. De hecho, el siguiente ejemplo que quería crear era precisamente el de retención por servicios profesionales, pero vamos a verlo aquí, ya está creado en este esquema. Si no lo tuvieras, es importante que lo hagas. Retención por servicios profesionales, observa que exento está el IEPS, el precio base del menos 10, el precio base del menos 10.66 y el IVA al 16 sobre el precio base, todos direccionados hacia el precio base. Entonces, vamos a decirle que no queremos crear las cuentas. Entonces te decía, así de sencillo tú puedes crear los esquemas de impuestos para el esquema de facturación que estés utilizando. Recuerda que solo puedes combinar cuatro impuestos en los parámetros de configuración y lo mismo al momento de darlo de alta, puedes crear hasta 4 impuestos en un esquema que se combinen entre sí, ¿ok? Si así lo quisieras. Entonces, esto te cuento porque hay rubros en los cuales los esquemas de impuestos son mayores a 4. Entonces, en ese caso, pues obviamente el sistema Aspersai no te podría ayudar en ese tema para esquemas de impuestos con más de 4 combinaciones de impuestos, ¿no? Entonces es muy importante que tomes en cuenta eso y ahora te toca a ti realizar las prácticas en tu computadora, en tu sistema. Recuerda siempre primero ver los videotutoriales, después hacer tu respaldo previo por si te llegas a equivocar, simplemente restauras tu respaldo y listo, ¿no? Bueno, pues así es como finalizo este video en donde te enseñé cómo dar de alta esquemas de impuestos en el sistema administrativo empresarial Aspersai 7.0. Te recuerdo que si tienes alguna duda o comentario al respecto, puedes agendar una llamada conmigo dando clic en el link que te lleva a mi agenda que está dentro de tu aula virtual. Y bueno, pues si necesitas ayuda sobre este tema, pues ya sabes que soy a tus órdenes. Te recuerdo mi nombre, yo soy Jorge Abel García de www.cursosasper.com y no olvides que si de expertos aprendes, en experto te conviertes. Muchas gracias por tu tiempo, hasta luego.